Si están buscando acciones de juego aéreo fly, hoy les comparto 10 que pude extraer de diversos partidos de Champions League. Van a ver que como muchas son jugadas combinadas y otras son respuestas a acciones defensivas, presiones pares, impares, por lo cual no solamente el fly es utilizado como una jugada, sino también como un recurso para poder superar las defensas. En esta primera acción es salida de un golpe franco. Va a haber una permuta de puestos y a partir de ahí va a haber un pase del jugador central al extremo, en este caso Carmen Martín, para el lanzamiento. Como pueden ver, el pivote sale el golpe franco. Va a haber una permuta entre central y lateral izquierdo. El lateral derecho va a atacar, va a dificultar la salida del segundo. Tranquilamente acá el central podría haber tirado, podrían engañar de esta manera y a partir de ahí pase el fly para el lanzamiento. Esta sería la primera acción. Como pueden ver, podría haber lanzado o situación de fly. En este caso también va a ser un golpe franco, Montpellier. Vamos a poder ver que una vez que saca el pivot, va a dificultar la salida del segundo, por lo cual el lateral tranquilamente puede trabajar su combinación con el extremo. Y vamos a ver que el exterior, en este caso, se juega al pase bajo, descubriéndose todo lo que podría ser interceptar por arriba de la cabeza. Obviamente que era la única solución que tenían, jugar ese fly. En este caso, Rostov, una mague de cruce central pivot y a partir de ahí del pase del lateral derecho en fly para el extremo derecho. Amagan hacer una clásica jugada de cruce entre central pivot. Vamos a ver cómo el exterior lo está mirando, pero le deja muchísimo espacio para poder saltar. El central va a amagar ese pase y a partir de acá directamente pueden observar cómo tiene muchísimo espacio el extremo derecho para poder saltar y poder lanzar. En este caso lo importante sería hacer un buen amague y un buen pase de lateral al extremo. Seguimos con Rostov, un cruce central con extremo y en este caso la van a jugar de la parte contraria. La edición desde, digamos, para finalizar del mismo lado. Podemos ver, el central va a pasar con el lateral izquierdo que se la va a devolver y a partir de acá viene el cruce. El lateral izquierdo va a amagar el lanzamiento. Después vamos a ver cómo los defensores saltan en el blocaje, por lo cual podría ser también de engaño. Y a partir de acá, bueno, el pase largo, una muy buena combinación con el extremo derecho. Una situación, bueno, que va a ir muy rápida. Vamos a detenerla un poquito para hablar un poquito mejor. Es también un pase de central con extremo derecho y acá vamos a empezar a ver lo que hemos dicho anteriormente. Ante una presión impar del exterior con el lateral, ven cuánto espacio le ha dejado en este caso. Entonces, en este caso el fly es para romper una situación de una presión impar del exterior. En este caso tenemos una situación de cruce y después situación de fly del lateral derecho que viene para el medio con el lateral izquierdo. Y en este caso es igual que lo que hemos visto anteriormente, pero en este caso sería una presión par del segundo y como pueden ver el lateral izquierdo jugando por detrás para romper esa presión y para poder jugar el fly. En este caso es una situación de 6 contra 5. El balón va a llegar a exterior, al extremo, que salta con poco ángulo y se le va a jugar con el lateral izquierdo que viene por el medio. Lo vamos a ir viendo. Como hemos dicho anteriormente, situación de 6 contra 5, doble pivot. Este lateral va a jugar el bloqueo del pivot. Pueden observar que el central defensivo para equilibrar llegó mucho a la zona de pivot y se creó ese espacio para el medio para el salto del lateral izquierdo. Como pueden ver, no solo se hacen 6 contra 6. En este caso, 7 contra 6.
Y la situación de fly es de extremo con extremo. Puede ser que los extremos tengan poco espacio para lanzar y decidan hacer un pase largo. Entonces, esto nace de un 7 contra 6. También situación de ventaja. Como pueden ver, ahí viene el bloqueo del pivot. El exterior que va con el lateral. Podría haber lanzado, pero bueno, en este caso ve que el extremo izquierdo también tiene muchísimo espacio y decide hacer este pase extremo a extremo. Otra situación de ventaja que viene muy rápido, la vamos a ver nuevamente. En este caso es un 7 contra 5 del equipo noruego. Por lo cual, como hemos visto, 6 contra 5, 7 contra 6, 7 contra 5, como pueden ver. Están los dos pivotes alrededor del central defensivo. El segundo que está presionando, digamos, a la mitad entre el lateral y el central. Y le juega por detrás, como hemos dicho anteriormente, tratando de romper esas presiones pares. Vemos nuevamente de lateral a lateral. Y la última acción inicia con un cambio de puesto, más un fly del central al extremo derecho, y ahí se la pasa en fly al lateral izquierdo. Por lo cual hay dos acciones de fly, como pueden ver. La permuta, salto, otra presión de par de Maqueda, y le juegan por detrás de la espalda la situación de fly. Por lo cual, lo que hemos visto en estas 10 acciones es que las situaciones de fly no simplemente son esas jugaditas lindas para el público que le hacemos ahí cuando estamos ganando, no. Como pueden ver en este resumen de Champions, sí pueden ser jugadas organizadas que nos van a hacer aprovechar todo ese espacio aéreo dentro de los 6 metros, pero también pueden ser utilizadas para romper acciones defensivas, como hemos visto de atacar al par o al impar. Y también otra cosa es que siempre pensábamos que se hacían en situaciones de 6 contra 6, ¿no? Solamente. Y como podemos ver acá, hay situaciones de 6 contra 5, de 7 contra 5, de 7 contra 6, por lo cual para sorprender al rival se lo puede utilizar en cualquier momento. Así que bueno, espero que estos movimientos les sean de utilidad y que les ayuden a crear sus movimientos para sus equipos. Así que un saludo y nos vemos en el próximo video.